Aula Podcast, una conversación sobre educación desde el sur de Chile. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muy Bien, bien. ¿y usted? Qué bueno. Oye, qué tiempo que no los veía. En serio, en serio. Fue en la vida real también. Qué ganas de estar acá nuevamente hasta que lo hicimos. Damos la bienvenida a este capítulo de Aula Podcast en una semana que ha sido particularmente movida para el sector educativo. ¿No es así, Rebeca? Tremendo, sí, Tú que viajaste, digamos. Valparaíso. sí. Hemos Gustavo completado también. la misión. Sí, nos pegamos al rally con la red. Marcha docente, paro docente, hartas demandas. Sí, y harta gente igual. De hecho, cuando llegamos allá, llegamos a un colegio Bicentenario, no recuerdo el nombre. Colegio Bicentenario. Y el tema es que con la red escuchábamos por ahí que podían ser 4.000 profes y nosotros decíamos, no, ¿de dónde? Aquí no se van a juntar 4.000 profes ni nada. Y después de la marcha eran caleta, mucho más de 4.000. Yo escuché Claro. 20.000, cifra del colegio Más de de 20.000, profesores. sí. Se dijo poco en la noticia. ¿Qué pasó? Yo revisé Poco. Bio el día de la movilización, cero Cero portada. cobertura, sí. Nada. Cero po. portada. Pero andaba un tipo de la Bio. La están desinflando. Sí, andaba una de la Bio Bio, otra del TVN, pero parece que fue Televisión. como momentáneo nomás, como que salió dentro de las noticias, pero ni una nota o cosas así más profundas. Claro, que por lo menos entregue cuáles son las demandas. Quizás es importante que los ciudadanos y las ciudadanas lo sepan. Igual yo creo que se sabe harto, sí, por el hecho de que los estudiantes no van a clase. Entonces, al menos dentro del entorno familiar se cache que hay una movilización de profes. También escuché cifras, 5 millones de estudiantes sin clase el día miércoles. Miércoles y jueves, tal vez. No es menor. Si es real, es un impacto bastante grande. Así empezamos Aula Podcast en este Para lo mala un que- programa sobre educación desde la región de los ríos, desde Valdivia, con Rebeca Jaramillo, Hello. Arturo Alvear, Hola, hola. Gustavo Fernández Hola, hola. y Sebastián Maribán acá en este momento, como llevando un poco la conversación, ¿cierto? Así es. ¿Qué tenemos para nuestra parrilla, para nuestra temática del día de hoy? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, la semana ha sido como el contexto, la marcha docente, el paro docente. Entonces, no sé si podemos repasar algunas de las demandas que están en cuestión, que una muy nombrada hace tiempo y que ningún gobierno obviamente se ha querido hacer cargo de esto, es la deuda histórica, la tan famosa deuda histórica. ¿Cuál otra? De hecho, igual para repasar la deuda histórica, tenemos cuña de un caballero que la explica muy bien dentro de Aula Nativa. Valparaíso, Marcha de Valparaíso. Sí, así que también ahí pueden revisar material. El otro tema que se tocaba harto era el tema de la mención. El Para pago de nuestra- las diferenciales, Exactamente. de profesionales diferenciales y parvularias. Y parvularia, Sí. que según datos del Colegio de Profesores implica el 0,3% del presupuesto de este año del Mineduc. Reasignarlo, ¿no? Requiere mayor financiamiento que eso, entonces hay una cuestión de voluntad política, de hacer la pega técnica y también dar la posibilidad de cubrir de alguna manera esa deuda que se tiene con la educadora en una noble labor, misión que es educar a los estudiantes con necesidad educativa y también a Los más párvulos, pequeños, los párvulos. los más y los más Sí. pequeños. Sí, es súper importante. Yo creo que es como casi una nueva deuda que se va acumulando, porque entrevistábamos a una profesional diferencial y nos contaba que hace 9, 10 años están peleando por esto. Me parece igual que no una responsabilidad de este gobierno, sino también de los anteriores. O sea, cosas que se vienen arrastrando, como decía, con la deuda histórica de personas que ya tienen quedaron con más de 45 años de servicio. Claro, y esto entiendo que la diferencia tiene que ver con que se amarra de alguna manera el pago de mención, BRP mención, que se llama, para quienes no saben, los profesores dentro de nuestra planilla de sueldo, nuestra liquidación de sueldo, tenemos algo que se llama el bono de reconocimiento profesional y el bono de reconocimiento profesional mención para todos los docentes, a excepción de las parvularias y las Exacto. diferenciales. Decimos las porque mayormente es un universo femenino quien se dedica a estas labores, ¿cierto? Entonces, ese BRP mención se ganó con una movilización del Colegio de Profesores antes de la ley de inclusión. Por eso entiendo que quedan fuera las diferenciales y las parvularias de este pago. ¿Sí? Exacto. ¿Cuál Tercera, otra de la, tercera demanda, bono incentivo del retiro. Exacto, que Claro. es el que estábamos discutiendo hace poco acerca de eso, que decían hasta qué año, 2024 solamente se pagaba. Por ley se paga solo hasta 2024, eso quiere decir que el 2025 ya no hay bono de incentivo al retiro. ¿Qué es el bono de incentivo al retiro? Una platita que se le da a cada uno de los docentes que se retiran del sistema.
Es un incentivo también Jubilarse. para jubilarse. Hay docentes que superan la edad de jubilación y siguen haciendo clases. Sabemos que eso tiene efectos pedagógicos que a veces pueden ser beneficiosos, a veces no, pero que también hay un tema de justicia laboral por la base, ¿o no? Claro. Bueno, y Sí, pero es un enganche necesario. directo con... Para iniciar el emprendimiento también. No está fácil la cosa. Claro, por una parte para acolchar un poquito el tema de las pensiones y por otro también para hacer un recambio generacional dentro del cuerpo docente. Que es sumamente necesario. Si igual se nota desgaste, el cansancio. Yo siempre lo he dicho, el docente debería estar a lo más 15 años en ejercicio y después ir combinando otras labores, de las cuales también se ha reconocido con otras ideas, quizás trabajando en otras áreas de la educación, apoyando más que nada. Porque igual, todos nosotros lo sabemos, ¿no? Hay un desgaste y una entrega de energía con los pequeños, también con la adolescencia, que no es menor. Ahora tenemos también estadísticas que hablan de una buena cantidad de profesores noveles que el quinto año ya tiran la esponja, tiran la toalla, no se dedican más a la pedagogía y salen del sistema. Entonces Está bien. hay un fenómeno ahí complejo, ¿cierto? Por las mismas condiciones, de Está hecho, yo creo súper que entre los difícil. 4 todos hemos pensado en algún momento o seguimos pensando la idea de salir del aula. El por primer las sueldo condiciones lo que vivimos. pensé. O sea, igual, uno tiene como sentimientos encontrados con eso, ¿ah? Porque si uno lo ve de una forma un poco más cronológica, como haciendo una revisión histórica de lo que ha ido pasando en la última década, las personas o los profesores que son nuestros colegas un poco más añosos dicen que las generaciones notoriamente van cambiando y van cambiando de una manera muy particular, en la cual es más difícil llegar a ellos y a ellas. Es como más difícil de poder. Imagínense con este tema, pues el celular ha sido una pelea constante también, y del también escuchar que algunos docentes creen que hay algunos de nuestros estudiantes que no quieren aprender de pronto, ¿no? O esta no es la forma. Hay un sistema colapsado, desde mi perspectiva, todo el momento. Así Dej- es. ¿Dejaron de valorar la educación? Los estudiantes, los menores, digamos, de edad. ¿Dejamos de ser influencers? ¿Cambió el sentido de qué era lo importante para ¿O ellos? a través de qué medio? Ahora estamos siempre a través Tam- de una pantalla. Sí, no, el tema del teléfono es impresionante, impresionante, impresionante. Mis colegas pelean de que incorporémoslo, sí, está difícil, pero les pasa que tienen a uno que no lo sueltan toda la clase y no lo sueltan nomás y con varios me rendí. Porque tengo también a los otros que les cuesta infinito. ¿Qué hago con el...? Hola? El momento de la catarsis. Sí, ¿qué? Claro. Ese conflicto en el aula, digamos que a veces puede escalar y llegar a esto que se ha denominado como violencia escolar, ¿cierto? Que donde también había una demanda en ese sentido, ¿no? Sí, hay una demanda y claramente hay colegas que han sentido de forma muy profunda, yo creo, estas situaciones de violencia y ya no son tolerables. En algunos docentes no es tolerable y también es comprensible porque venimos saliendo de la pandemia, no es fácil a veces dominar o trabajar en mi caso, en la educación pública. Son escenarios diferentes también a veces. Es un temor. Entonces, ante esta demanda, el Mineduc en su respuesta, que efectivamente ya salió más públicamente el día 2 de agosto, hace poquitos días, de parte de la gestión del ministro Marco Antonio Ávila, se plantea de alguna manera seguir con los programas que ya atienden esta temática, ¿sí? También se propone que haya más como trabajo en red de las dependencias gubernamentales, servicios. Hablan de algún tipo de capacitación para el personal de asistente de la educación. Ahora, la naturaleza del fenómeno ciertamente es mucho más extensiva de lo que pueden cubrir estos programas. Estamos hablando de una violencia generalizada a nivel social y que en la escuela también se traduce. Pero es Entonces, la gran crisis de la educación, po. Complejo Sí, Es que ahí hay un tremendo problema, la verdad, es porque está diagnosticado el tema, pero no hay propuestas de ninguno de los dos lados porque es demasiado grande. Entonces, eso la verdad es que lleva a que se hagan medidas, que respondan a la emergencia, pero no hay un proyecto de Estado tampoco. Entonces, eso igual es complicado. está agotada la educación, pues sí. Claro, No hemos lamentablemente dado- no. y se refleja en los estudiantes, en la gobierno, familia. Quizás a lo mejor en su agenda estará el otro año, lo desconozco, pero no ha sido, la educación no ha sido tema ni para este gobierno ni para los anteriores quizás. Y eso es triste porque la educación pública
probablemente si uno lo ve puede morir y quizás quieren que muera. Y yo creo que hay personas muy interesadas en que ¿Estarán esperando la educación transición a pública los muera. servicios locales? A propósito de lo y mismo, lo vamos a dejaron, los servicios locales. lo dejaron votado. Otra demanda. Nuestra alcaldesa en Valdivia, por ejemplo, que dirigente estudiantil en su momento, sus banderas de lucha fueron la educación y el DAEM de Valdivia, la designación de directores, los concursos dados, ¿cómo se dice? Concursos públicos. Sí, pero no eligen, ni siguen, ni alargan, ni la subrogancia. Entiendo que Está votada, po. en Valdivia el giro hacia los servicios locales de educación comenzaba por ley el 1 de enero del 2024. A propósito también trabajo del Colegio de Profesores, se prorroga un año más. Y ya había actualmente, sido prorrogado, po. No solo Valdivia en el fondo, Toda la provincia toda al la menos. provincia, ¿cierto? Va el 1 Sí. de abril del 2025. Ya hay servicios locales instalados. ¿Qué son los servicios locales? ¿Qué es lo que sabemos de ellos? La nueva forma de administrar la educación pública, digamos. Desde Sacarla de la MUNI, que era lo que se... desmunicipalizar Desmunicipalizar la la educación. educación. Que fueron las grandes demandas de Veamos qué marcha sucede. 2011, ¿cierto? Sí. Entonces hay servicios locales que han funcionado mal, otros más o menos y otros bien. Entonces ahí hay un problema de instalación de esta política que es bien compleja, porque supone traspasar mucho funcionario Muchos recursos. a una nueva dependencia donde Seguir- tal vez mucho funcionario no va a poder pasar. No, pues muchos recursos que estamos también desperdiciando. Y Sí. se lega el tema de la burocracia también, cómo hacer de dinámico ciertos trámites, ciertas cosas que conllevan el desarrollo de la educación, ya desde una central que va a concentrar toda una provincia. Entonces, bastante, la verdad. O sea, en términos concretos, todos los DAEM de Valdivia, Yo quiero ver qué pasa. de Mafil, de Lanco, de San José de la Mariquina, etcétera. No sé si Panguipulli también está en nuestra provincia. Sí. Pasarían a un único servicio local que administraría una buena cantidad de establecimientos educacionales públicos. O sea, Correcto. es una política de alto tonelaje. Hay que ver si está preparado un poco el sistema. El sistema. Para ello. Entonces, por ahí está la demanda y se dice que se va a seguir trabajando de alguna manera en conjunto. ¿Sí? Yo le tiraría unas fichas, sí. No lo vería tan demonizado Ya. de una. Pero sí hay que siempre mantener el ojo de cómo se van cimentando estos pilares para que Eso realmente... para mí se vuelve interesante, a ver qué va a suceder o cómo se va a componer. O sea, al final yo creo que el sistema va a seguir cambiando, pero tiene siempre su misma línea. Ahí, de alguna forma, va a haber aprovechamiento igual, se van a dar las mismas dinámicas porque creo que al final es una forma de ser quizás de nuestra idiosincrasia política partidista, porque en cierto sentido todos estamos haciendo política, ¿no? Agobio laboral. Otra de las demandas planteadas durante esta semana de movilizaciones, digamos, muchos docentes movilizados. Así es Bastante. que en el Colegio de Profesores evalúa las 2 jornadas como exitosas, también lo de la semana anterior. Y una de las demandas, agobio laboral. ¿Qué podemos decir de esos 4 profesores que están insertos en el sistema en distintas comunas? Payaco, Los Lagos y Valdivia. Insertos dentro del agobio laboral. De hecho, bueno, dentro de tanto lo que se dice, porque la verdad es harto el tema del agobio. Vengo saliendo, por ejemplo, del año pasado de la evaluación docente, que claramente es parte del agobio laboral con los 2 instrumentos con los cuales se evalúa. Por una parte está la prueba, que ya, bueno, es con una prueba estandarizada, pero por otro lado el portafolio, que la verdad es un dolor de cabeza gigante durante varios meses. Y vaya que los resultados estuvieron pero muy criticados. Mucha falta supuestamente a la verdad dentro de lo que muchos docentes enviaron y que reclamaban que no coincidían con lo trabajado. Entonces igual es una problemática porque otros docentes que han tenido este mismo tipo de problemas de la evaluación han hecho los reclamos y no les responden ni siquiera como en 2 años. Entonces igual es complejo ese escenario para un docente cuando también se está en juego que suba tu sueldo, ¿no? Claro. Así es. Complejo. El agobio lo llevamos entonces también a la poca valoración que le dan a los profesores en la sociedad. Po. Si ganamos poco, nos encajan harta pega, hartas responsabilidades también, y casi que somos apóstoles teniendo que servir a la educación. Muchas veces también aguantamos y el agobio es una explosión nomás. Po.
porque ponemos de nuestra plata para los materiales, tenemos que estar tiempo extra en reuniones, actividades, que claro, uno dice, pero el profe siempre ha estado, po. Siempre se ha quedado hasta las 11 de la noche en la licenciatura, po. Pero eso no te lo pagan. Segunda Eso es- parte del... Eso es parte también, po. El agobio es la imagen social que tienen de nosotros. Que también tiene un poco de razón, si también nos critican por flojos de repente. De las vacaciones que tenemos. Sí, tenemos hartas vacaciones, gracias. Pero nos critican por flojos. Hay profesores que se lo pasan en licencia injustificada muchas veces también. Pues sí, hay de todo en la profesión. También falta mejorar nuestra profesionalidad a través de incentivos a que nos podamos capacitar, a mejorar, a perfeccionarnos. En mi colegio no pasa eso. Ahora, en torno al agobio, la respuesta del Mineduc fueron cuatro principales, ¿sí? Uno tiene que ver con fin a la doble evaluación, ¿sí? Ahí hay una trampa, sí. ¿Ah? Ahí hay una trampa con el fin a la Yo doble no digo nada, evaluación. me fue bien. Porque comúnmente se entendió que el fin a la doble evaluación era el fin a los dos instrumentos, tanto a la prueba como al portafolio. Pero Claro. el fin a la doble evaluación es fin al doble proceso, Sí. en el cual en el encasillamiento y en el de la evaluación docente. Exacto. Entonces, finalmente, lo que se creyó del fin a la doble evaluación, que es un proyecto que ya está cocinado prácticamente, Cocinadísimo. la verdad no viene a resolver el problema central del agobio. Que el agobio, Es que, claro, no solo por la evaluación, es que va de la mano el tema de pero la se JEC. resuelve ahí, parece. Claro. para el Lo habíamos Mineduc. dicho, lo habíamos comentado, el tema de la JEC, que por qué no hay una reestructuración. Y, de hecho, retomando lo que había dicho Arturo, coincidió en varios puntos con él. Y también, además, agregaría que falta, yo creo que una reestructuración también a la formación inicial de cada uno de los docentes, de los Correcto. docentes. Desde la universidad. Desde la universidad mejorar y la cosa. mejorar mucho más y también llamar a la vocación. O sea, si igual quizás no todos podemos estar aquí, y uno también se lo ha cuestionado, ¿cierto? Porque hay que tener ganas, hay que tener energía, harta motivación y eso también requiere de una disposición. Entonces, yo igual siempre llamo a esa, a la buena educación, si es un tema súper importante para, o base de nuestra sociedad. Entonces, no es como tomar a la ligera. Pero, como también decía Arturo, bueno, hay de todas las profesiones porque somos tan diversos, ¿no? De hecho, en eso mismo, con el tema de las herramientas que se dan en la educación universitaria para ejercer la profesión de profe, por ahí creo que Rebe o Arturo lo decía en el tema del perfeccionamiento también, de que nos dan los incentivos para quienes ya estamos ahí de poder adquirir esas herramientas. Entonces, eso igual hace que el agobio sea más permanente. Y la actualización o la actualización, los perfeccionamientos que muchas veces también son iniciativas personales de cada docente. Que, es decir, invertir obviamente de tus propios lucas para poder averiguar o saber algunas cosas que puedan complementarse a lo que estás haciendo. 15% de nuestro sueldo promedio gastamos los profesores en nuestra En profesión. capacitación, No, en materiales en el mes. Ah, pero ok. eso- Llevar pero a eso nuestras, es- a nuestras clases, a nuestros niños, para que la clase sea distinta, variada, diferente, entretenida. Está difícil hacer clases. La mitad pesca, la mitad está en el celular, otros no entienden, otros dicen, prefieren quedarse callados para pasar piola. 2 van ahí, pero el resto, Estamos en una si transición. estamos en algo. Estamos completamente en una Y transición. no solo la pandemia No sé, igual nos golpeó, pero me causa curiosidad saber qué va a pucha, pasar. pero es que está fome, pues sí. Y yo creo que eso desmotiva, a mí me tiene muy desmotivado cómo son los estudiantes hoy en día. A cómo trabaja la Inmaculada, por ejemplo, que claro, eran 40, gritos, desorden y todo, pero era dinámico. Querían leer, levantaban la mano, participaban, Pero es que se volvemos al tema que emocionaban. conversábamos anteriormente. Pero ahora no, ahora es muy difícil Que llamar su también atención. Correcto, y es que es parte de la crisis, que ahí también hay algo muy profundo que esta crisis o autocrisis que estamos declarando siempre los profes, que siempre estamos mal. Nunca hemos dicho que estamos bien, pues sí Es que los profesores, por lo menos Somos utópicos media, también. aquí un poco más profesores de media, también vivimos muchas transiciones de la generación, entonces vamos notando mucho más ese proceso en los cambios. Entonces, ahora, como tú dices, claro, en ciertos colegios tienen estas bases, quieren aprender, hay otros que no, definitivamente no quieren aprender. ¿Todos le hacen a media? No, tú... Yo le hago básica, Claro. además de quinto, cuarto medio.
Admirable. Oh, podrían ir a quinto básico. Yo les presto mi Todo el sexto carrusel. básico. No, yo- Los amo, son un Tengo curso muy mucha bacán, envidia. muy bacán. Fueron mi curso con el que me evalué. Pero bueno, mi sobrino ya está. Ahora, a propósito de esta movilización, vuelve a ser tema un conjunto de asuntos educativos para la sociedad. No sé si el país se dio ese espacio, no sé cómo lo observaron ustedes. A propósito de estos días de movilización, vuelve a ser un tema país. No sé cómo los medios de comunicación visibilizaron este tema o lo profundizaron. Pero sin duda que el momento en el cual se habla más de educación es cuando hay movimiento. Cuando hay Porque movilización. molesta, claro. porque O molesta, estudiante o docente. porque estoy en la calle y si uno no fuera profe igual diría ya están de nuevo porque pucha, oye, ¿cuántos años? Y eso es lo triste. ¿Cómo puede ser tantos años? Yo desde que comencé existen las protestas de los profes. Entonces aquí hay una voluntad social, cultural de nuestro país que no sé, no, de verdad deja mucho que desear desde mi perspectiva. Sí, desde el tema, por ejemplo, de los medios, yo la verdad no tengo ninguna esperanza de que se tome ahí la palestra en los noticieros y todo el tema. Pero sí creo que el impacto puede ser significativo y ahí hago el mea culpa ahora que lo pienso de no haberlo trabajado quizá un poco más. El enlace que pueden hacer los establecimientos con las familias para informar el por qué los profesores están paralizados. Porque de verdad se ve el impacto, tú vas a saber si tu estudiante no fue a clase. No fue a clase por paro, pero el por qué fue el paro podría ayudar harto a generar un impacto desde abajo y que los medios se hagan algo secundario. Una de esas demandas que viene arrastrándose hace mucho tiempo es el cambio al financiamiento de la educación, ¿sí? Que en términos técnicos se dice que este financiamiento por subvención a través de la asistencia media de los estudiantes. Absurdo, pues, absurdo. Y lo que se quiere es otro tipo de financiamiento, un financiamiento basal, ¿sí? O sea, que O más dependiente real. si vaya Más más o real, menos. po. Real. Obviamente 1000 estudiantes necesitan más recursos que 200, pero lo que pasa es que esas escuelas que tienen 200, 300, andan al 3 y al 4. Po. Se les cae el techo y las mesas son de hace 20 años. Entonces, sí hay que destacar Sistema que liceos precario. bicentenarios tienen muchos recursos, No. pero voy al ejemplo del rap de Bahillaco, Pero que es es así, ojo, no es que tengan mucho recursos. tienen muchos recursos, solo que lo malgastan también, pues si se desaprovecha muchas veces la plata. Bueno, O de repente cada aparece en esta... rancho. Sí, Oiga, pero po. ahora todos son bicentenarios. Y aparte creo que el financiamiento muy buena bicentenario, que AT. me va a pegar un carril porque no tengo idea, pero no es como que llegue mes a mes un dinero, sino que llega, si no me equivoco, una vez al año o una vez ese Claro, dinero. o sea, de la Sí, subvención, pero digamos no, que pero- entiendo que es trimestral. Claro, y O tampoco es cuatrimestral, algo... no es que te llega mes a mes el dinero de la subvención. No, pero de tu asistencia mensual es la que la Exacto, determina, po. exacto. Ahora, en términos como concretos para entenderlo, cuando ahí tiene un financiamiento basal, tal vez tiene un proceso burocrático mucho menor para poder resolver temas domésticos de los institutos. Por ejemplo, exacto. Educativa, o sea, el techo se te llueve acá en Valdivia, Y que lo otro- el alcantarillado colapsa. Actualmente hay que hacer todo lo que es una licitación a través de mercado público, una cuestión que puede tomar Meses. meses, Sí. ¿sí? Cuando en otros establecimientos, como los particulares subvencionados, toma días. Entonces, Si no, se compra el... Si falta, se compra, po. Pero el problema es que cuando ese subvencionado tiene pocos estudiantes, tiene poca plata. también. Y tiene que decidir si un rollo de confort tiene que hacerlo durar 2 días o 3, cuando Ahora, tenéis 1000 estudiantes, Ojo 200 también estudiantes. que los sostenedores particulares. No, hay que ver cómo demasiado. ellos Ay, yo administran no. Claro. Sí, sus no, recursos, tal vez demasiado. pagan tremendo sueldo, Sigue pero habiendo- tal vez el Claro. semestre Sigue habiendo lucro. Claro. Ahí Y esa eso ganada no ha tiene que ir de la cambiado. mano con un sistema de fiscalización robusto igual. Capacitación. Justificando proyectos, y ese también el cambio de educación tiene que ser que los profes se incentiven a crear nuevas cosas. Instalen un invernadero en las comunas del sur y podamos tener una sala verde que tanto se habla, pero Denos la plata, po, no, pero sí. denos la GEC también, pero... Claro, pero bien Claro. estructurada. po. claro, no. Sabe mucho lenguaje y matemáticas, mucho lenguaje y matemáticas. Profesor de lenguaje, que es mucho, porque además, Yo no he sé, dicho po, nada, no no he permite, dicho nada, pienso, pero no permite el también lenguaje está desarrollarse aquí a en profesores todas de partes. historia que no pueden lograr 44 horas muchas veces, o los de arte, o los de música, o no sé, por las asignaturas que, pucha, te ofrecen 30, porque además tienes que hacer pega administrativa en secretaría, no sé. Dennos más recursos porque de verdad el profesor trabaja bien teniendo la posibilidad, y las posibilidades en esta sociedad tienen precio, po. Hay que adquirir material para hacer buenas clases. Último tema entonces de este petitorio docente de 8 puntos es
la reformulación de la jornada escolar completa. ¿Qué se dijo al respecto Por de parte favor. del Mineduc? Reajustar la jornada a través del Congreso Pedagógico Curricular, el cual debiese replantear un poco la educación que viene para Chile en el futuro, y eso tiene que ver con las horas de clases y qué hacemos en ese tiempo. Ay, muchas Comienza cosas ahora en se pueden agosto. hacer. Es el alma de la educación ese punto. ¿Cierto? O sea, ahora dentro de Vamos este a ocupar el Congreso tiempo. se va a jugar el futuro de la educación en Chile, al menos por unos 10 años, por lo bajo. Ahora le tenemos fe a estos procesos, ¿no? Más talleres. Después del guatazo constituyente, ¿le tenemos fe a estos procesos Chuta, tendríamos que... participativos con esta Es gran que las instituciones cada vez están tan desprestigiadas que... ¿Vieron a las personas que iban a estar, cierto? Sí, cuando las presentaron. ¿En qué? En educación, ¿se acuerdan que, ay, no me acuerdo específicamente el nombre, pero hicieron una presentación de la gente, Yanna Proboste está de hecho, po, dentro de ese grupo, profesora, senadora, ojo, grande Yanna, Ahí hay Eh, una clave, sí. anda descubriendo. Ahí hay una clave del cómo se plantea el equilibrio entre lo técnico y lo político. Porque si ese congreso curricular finalmente cae dentro de una tendencia, de una masa política dentro de las decisiones, va a ser muy distinto que se base dentro de algo técnico. Porque la verdad, dentro del diagnóstico estamos claros, los números, las cifras y todo lo que implica muchas veces el ejercicio educativo. Yo creo que, es que tiene que ser tiene técnico y político, replantearse, y considerando los contextos también. Siempre lo hemos dicho, los contextos educacionales. Si nosotros pensamos en un lugar de comuna, de repente igual se ha conversado mucho de capacitaciones, por ejemplo, o de talleres de educación financiera, ya que podría ser importante, o algo que pueda complementar un trabajo de algunas de las familias, o enseñar también quizás oficios, cosas que te puedan servir para la vida igual, ¿no? Como decía Arturo, no tanta matemática y lenguaje, que entiendo que no tienes ningún problema con mi asignatura. Sí, Eh, mientras haya entendición. pero que puedan servirles también a las personas que Mientras haya tienen ciertos claves con el lugar donde viven, por ejemplo. ¿Me explico o no? Te explica. Ahora, en relación a este tema del Mineduc, que es este congreso pedagógico y curricular, Sí. hay antecedentes en términos de algún tema curricular que ha querido plantear esta gestión de Marco Antonio Ávila. Fue la jornada de educación no sexista el año pasado, ¿la recuerdan o no? Sí, sí. Con bombo y platillo. ¿Qué fue de la jornada? Según mi experiencia como docente de aula, Pan y de circo. institución pública de Valdivia, 2 jornadas, ¿sí? Mal programada, Pan y circo. mal ejecutada, mal pensada, poco creativa. Fome. Exacto. Uno debe haber sido como abril o mayo del semestre y la otra Sí. casi rajuñando noviembre tal vez, ¿sí? Entonces, si el Congreso Pedagógico Curricular va a ser lo mismo que esa Fue jornada de obligatorio. educación no sexista, No lo hicimos. vamos destinados a que sea algo no muy productivo, no muy relevante. Es que yo creo que esas instancias como que nos sirven mucho. Claro. Hemos tenido otras instancias de reflexión en los establecimientos y terminan en un completar documentos como evidencia. Pero yo creo que los cambios tienen que ser mucho más estructurales, instalar en el currículum temas que no solamente se cuestionen o se conversen una vez, sino que se instalen. Claro, y de hecho volvemos a varios temas porque por una parte la planificación de la actividad muchas veces descontextualizada de los lugares y por otra parte dentro de la ejecución, profesores como yo, por ejemplo, que no hemos tenido formación en ciertos aspectos y tenemos que ser un guía dentro de esa metodología que se plantea. Entonces, la verdad es que ahí en la ejecución y en la planificación hay problemas que obviamente que nos van a dar un buen resultado. Exacto. Así hemos repasado entonces las 8 demandas en esta conversación de Aula Podcast. Una conversación sobre educación desde la región de Los mantiene. Ríos, desde Valdivia. Un comentario final para no aburrir ni agotar a nuestro... Quizás un tercer nuestra momento de audiencia. descargo, Arturo. Es como Parece- la catarsis. me he descargado, me he Sí, descargado. 2 veces. Ahora la puede Sí, hacer es que la educación, mira, Vamos Yo al tengo- minuto de cierre entonces. ya, tengo un amor por la educación, mi familia es de educación, hace 4 generaciones hay profesores y eso hace que yo de verdad piense todo el día en esto. Y es mi hija que voy a tener, les cuento, voy a ser papá. Ahí van a venir a hablar, voy a ser papá. Te vamos a poner un chupete en ese momento en la pantalla. Puta wea, me Sí. hice reír, por Sí, voy a ser de papá. baby shower. o sea. Espero los regalos. Entonces, Sí, no, entonces,
llevamos mucho tiempo, como dijo Rebeca, escuchando desde que empezamos a ejercer, las marchas son parte. En mi caso, estar en un subvencionado de Payaco no me ha generado tener que ir a marchas, pero se apoya de otras formas, porque además nosotros estamos en negociaciones sindicales, formando otro tipo también de organización, que nunca había existido, así que yo creo que el paso también, que los profesores organicen y también ser autocríticos. Si somos un poco flojos, a veces reclamamos de más, buscamos que todo sea perfecto en lugares que no lo son, entonces también la realidad es la madre de todo, así que ver dónde estamos parados y que los cabros no están tan interesados como antes eso. El Colegio Ligüen de Valdivia paró, se adhirió al paro 2 días, colegio particular subvencionado. Súper bien, pues, súper pueden bien, hacerlo los sí. colegios particulares subvencionados y ahí es donde el docente ya tiene otros roles, cuando se convierte de alguna Siendo manera familia en un ligüenina, sujeto social, en un sujeto siempre político. a Ligüen ha Sí. apoyado. Siempre apoyado, entonces se puede. ¿Sí? No hay una barrera, ¿sí? Intrínseca, Y si salvo van a las cambiar cosas y el las mini- represalias laborales. Por eso tiene que haber fuerza, unidad. Sí. Yo creo que esta jornada Cambiar el de mini. movilizaciones, la semana anterior y esta, yo creo que vuelve a reunir un espíritu, una latencia en los docentes. Exacto. Estuvo dormido. Estuvo dormido, pero y yo creo ojalá eso se irradie a otros sectores sociales, porque vemos que este gobierno, la verdad es que necesita un impulso desde abajo, ¿sí? Porque vemos que está tambaleando. Nuevo ministro, lo primero. Entonces, Ministro ese o ministra. impulso tiene que llegar de algún lado, ¿no? Para sacar algo con estos 4 años de Gabriel Boric, con todas las promesas que hizo, ¿cierto? Nuevo ministro, Ya, profesora pero, es que Ávila. pero no es por justificar, pero para lograrlo también, no sé, pues habría que ver que una oposición más dispuesta a avanzar. Y dejémonos de juegos, por No, favor. Claro, de ahí- sin justificación. Sí. Gustavo, para cerrar. Me sumo a lo que comentaba recién Seba. De hecho, va a sonar muy cliché, pero el tema de llamar a informarse y todo el tema Sí. del movimiento que se está haciendo, porque al menos dentro de la arena política, yo creo que esta es la oportunidad de poder conseguir algún cambio sustancial, porque la verdad, dentro de muchas predicciones, no creo que el próximo gobierno pueda ser tan llano a poder desarrollar una labor educativa en nuestro país, y menos con el trabajo de los docentes. Espero me equivoque. Y lo otro, quedé con una bala pasada con el tema de la capacitación, perfeccionamiento y todo. Existe el CPIP, que ya vamos a aprovecharlo mucho. Hay bastantes cursos que se pueden uno Lo hemos- ahí ir formando. hemos tomado, sí. Pero también falta el incentivo de que uno, el perfeccionamiento, tenga también réditos dentro de lo que es el sueldo. Entonces, al menos creo que eso debería atacarse igual dentro de las demandas de los colegas. Lo dice un próximo magíster. Por ahí, Exacto. Por ahí va, la cosa, por ahí va la la petición. Unos libros ahí encima. Sí. Emoticones. Rebeca, tú para cerrar, o ya hiciste tu descargo. No tengo descargos. Estoy en proceso. Estoy reflexionando. De esta manera terminamos entonces este capítulo de Aula Podcast. Ojalá que lo repliquemos. Depende, si nos comentan, coméntenos, ¿sí? Claro. Nos gustan los comentarios. Cosas de más que se nos quedó varios temas pendientes y de hecho ahí lo podríamos Sí, por ir supuesto. dialogando. Exacto, invitarles a agregar algunos temas que pueden estar en la contingencia y no solamente de las demandas, sino que cosas que le preocupan a los profesores y las profesoras de nuestro país. Entonces, opínenos y síganos también en nuestras redes sociales, en nuestra web. ¿Cuáles son esas direcciones, Arturo Alvear? Aula Nativa en Instagram, todo junto. aulanativa.cl en nuestra web. Ahí nos pueden encontrar. Eso sería todo por hoy. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Escúchenos en Spotify.